bienvenidos a todos a esta actividad que vamos a tener esta noche, hoy viernes 22 de mayo, aquí en la ciudad de Baní. Algunos de nosotros conocemos muy poco Baní, pero tenemos mucho deseo de conocerlo más. Hemos pasado y cruzado muchas veces. Bien, esta noche vamos a poner a circular el libro de la licenciada Jean Marion Landais. Le agradecemos mucho al Centro Perelló que ha querido pues poner a circular este libro aquí en Baní. Se encuentra aquí con nosotros la señora Julia Castillo, directora del centro, que es a quien primero le voy a pasar la palabra. Me imagino que aquí la mayoría de ustedes la conocen. Después presentaremos entonces al señor Rubén Lamarche, que va a ser el que va a hacer la presentación de la obra, y al final tendremos a la autora Jean Marion que nos diga unas palabras, ¿no? Así que primero la señora Julia Castillo, directora del centro, que les dirá unas palabras. Muchísimas gracias, Doroteo. Es tan agradable encontrarme en el Centro Cultural Perelló y en mi tierra, en Baní, con Doroteo, ya que he compartido mucho con él en situaciones muy informales en Santo Domingo. Es un gran amigo, muy querido de la familia. Y bueno, tener aquí a Jean Marion con su libro es más que un placer. Y yo lo que quiero es decirle a todos los que están aquí que tenemos que darle mucho apoyo a ella y a su libro, ya que la fuente de inspiración para su libro es su abuelo, y sus raíces son sureñas. Su abuelo era, estoy convencida, un gran individuo, un gran ser humano, un gran hombre y un gran abuelo, que la llevó a ella a inspirarse a escribir este libro, y era pues una persona muy reconocida en San Juan de la Maguana. Entonces, todos nosotros tenemos memoria de nuestros abuelos hermosas, pero tener la disciplina, yo pienso, y la valentía y el coraje de plasmarlo en un libro, no todos lo logramos hacer. Entonces, sobre todo a la profesora Gaudí, muchísimas gracias, que está aquí con sus niños del Colegio René Descartes, que también hacen literatura. Nuestros círculos literarios que tenemos acá en el Centro Cultural Perelló, que trabajan literatura, el libro lo vamos a trabajar con ellos. Y la idea es que los que están escribiendo, haciendo literatura, sobre todo los jóvenes, puedan, ¿por qué no?, pues agarrar esos personajes de su familia, del pasado, que aunque ya no estén, o si están todavía mejor, porque pues pueden interactuar con ellos. Esas vivencias tan lindas que tenemos con nuestros abuelos, pues irlas anotando, ir tomando anotaciones, y después, pues, al igual que Jean Marion, podemos plasmarla en un hermoso ejemplar, un hermoso libro. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros padres es escribir sobre nuestros abuelos. Es un regalo hermoso. Estamos esperando a un centro educativo que viene en camino de Nizao, pero hemos comenzado la actividad debido a que ya son casi las 8 y Jean y su familia y sus invitados pues tienen que regresar a Santo Domingo. Le quiero también dar las gracias aquí a las colegas de Jean, del Banco Popular, a Caterina y a sus funcionarios del Banco Popular Baní. No sé si se fue convocada también la otra sucursal que dirige la señora Marta Báez. Por alguna razón, pues espero que la convocatoria, yo sé que le llegó la convocatoria y le haremos llegar el libro también a los amigos acá, a los colegas, a Saúl, el escritor, a nuestros amigos aquí que siempre están, a Guazupán, a nuestro queridísimo colega que ya es matemático, al padre de Jean, un gran intelectual, un gran hombre, que antes de venir para acá, Wilfredo Lozano me habló maravillas de él, me comentaba quién es este hombre para la intelectualidad dominicana, una persona que entregó toda su vida a la academia,
un gran matemático, fue rector del INTEC. Ya veo que ya Marión creció en una familia noble, su madre y su padre le enseñaron grandes valores, sobre todo a amar a sus abuelos, que yo siento que es algo que estamos perdiendo. Bueno, le paso la palabra a Doroteo de nuevo porque tenemos un programa. Le quiero decir a Jan que las puertas están abiertas y que quiero que ella trabaje el libro con los círculos literarios los sábados. Me gustaría que regreses, que coordinemos un encuentro con los círculos literarios del Centro Cultural Perelló, en un sábado que sea conveniente, solo puedes hacer directamente con Emmanuel Díaz Santiago. La otra sugerencia que tengo para Jan Marión es que este libro debe ser presentado en San Juan de la Maguana. Allí hay un centro cultural también, tan elegante como este, pero tan significativo porque es un lugar histórico. Es el Centro Cultural Molina Cámpora, que dirige Ángelo Valenzuela. Entonces sería hermoso que este libro llegue hasta la gente de San Juan y que pues no sé si quedan todavía por ahí algunos descendientes tuyos, pero podríamos reubicarlos y invitarlos y nos podemos juntar los vanilejos, los capitaleños y los sanjuaneros allí en el Centro Cultural Molina Cámpora para dar a conocer este hermoso, hermoso libro hecho con el corazón, con mucho amor, de una nieta que ama sus raíces. Ese es el mensaje más importante que yo quiero que le llegue, sobre todo a los jóvenes. Te felicito mucho y quiero que sigas escribiendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Julia y sus palabras. Ella rememoró que nosotros nos conocíamos hacía muchos años, es verdad, tenía mucho tiempo que no la veía, pero siempre la recuerdo con cariño. Es la primera vez que vengo a este centro y debo decir que me da orgullo ver que hay empresarios dominicanos que toman en serio la cultura y que se atreven a invertir parte de su riqueza en este tipo de centros. Es admirable. Ojalá todas las grandes empresas de este país asumieran este tipo de iniciativas. Hasta ahora creo que solo la gente del Grupo León en Santiago y ahora aquí en Baní, o sea, empresas privadas que asumen este tipo de inversiones en la cultura y en la educación de su pueblo. Eso son ejemplos a seguir y los felicito. Ojalá haya muchos más casos como este en el futuro. Bien, continuando con nuestra actividad esta noche, el señor Rubén Lamarche es el que va a hacer la presentación del libro. Él es escritor, es guionista de cine, de televisión, es productor de radio, es periodista, o sea que es un hombre con mucha experiencia, digamos, en los medios y en la comunicación. De hecho, yo tengo el orgullo de decir que fue mi profesor en una clase de guión de cine, en una oportunidad hace unos años atrás. Jan y yo cogimos un curso sobre guiones y él y un cubano, creo, o boricua, que son expertos en asuntos de guiones, pues fueron los profesores del curso. Y hace unos años, cuando lo vi primero ahora no me estaba acordando bien y ahora como no, me acuerdo de las clases que tuvimos con él. Pues él con todo ese currículum es el que va a hacer una pequeña reseña sobre el libro de Jan y después tendremos las palabras de la propia Jan. Así que, adelante Julio. Perdón, Rubén. Buenas noches. Muchísimas gracias, Jan. Enhorabuena. Mucha suerte en esta responsabilidad que has asumido de rememorar. Rememorar no es fácil, sobre todo en culturas como la nuestra, donde tristemente muchas veces la memoria nos falla, y nos falla en muchos sentidos. A mí me ha encantado leer este libro me ha tocado de una manera muy especial. Me ha tocado como tocan a uno los buenos libros, me ha tocado en muchos planos y en muchas vertientes. Me ha tocado porque me hizo recordar la terrible, devastadora y penosa enfermedad que sufrió mi madre, que no fue el Alzheimer, fue la diabetes, una diabetes tratada con muy poca disciplina, que me hizo ver cómo el ser más querido de mi existencia se borraba frente a mí, literalmente. Me hizo recordar también una gran lectura que me marcó en mis años formativos
y un capítulo particular. Se trata de la autobiografía del famosísimo director de cine, Luis Buñuel, quien hablaba también de cómo su madre perdió la memoria y de su temor, un temor bestial que él sentía de perderla a su vez, porque parecía que el Alzheimer era una enfermedad que corría en su familia, en el código genético, ¿no? Pero también es un libro, Más fuerte que el olvido, es un libro muy especial para mí, porque me entretuvo mucho y me hizo disfrutar y acompañar la narración de Jean sobre la vida de su familia, pero también sus reflexiones sobre la sociedad de aquella época, en una digresión que, como decía Adolfo Bioy Casares, es siempre necesaria en una buena narración. La digresión es salirse del cuento o perder aparentemente el hilo. En este sentido, todo libro debe funcionar como una interpretación de la realidad. Como este es un libro que habla sobre una persona que nació hace muchos años, que había nacido hace muchos años, pues es necesario entonces hablar sobre su vida, y si se habla sobre su vida, se habla necesariamente sobre el entorno histórico en el que esa persona se desarrolló. ¿Qué decirles? A mí me hubiera gustado conocer a don Milcíades. Me hubiera gustado, después de leer este libro, que él me enseñara a mí cómo escoger un aguacate. Me hubiera gustado que él que me contara cómo le dijo a aquel abogado que le preguntó si quería ser juez. Me lo quiero imaginar como lo describe ya un hombre de un hablar apacible. Me hubiera gustado escucharlo preguntar, y no se puede decir que no, en aquella época donde los puestos públicos eran dados para ayudar a la gente, pero también para que fueran instrumentos de la dictadura trujillista. Esta es una historia, sobre todo, que me lleva a pensar, me lleva a recordar a Ernest Hemingway, quien siempre decía que toda narración debe ser a los fines de atrapar al lector, a los fines de transmitir un mensaje de manera verdaderamente eficiente, a los fines de retratar un drama humano, a los fines de, como diría cualquier técnico de la narración, a los fines de agarrar al lector por el cuello y no soltarlo nunca más, atraparlo. Debe ser una narración sincera. Hemingway, que era un hombre de mucho trabajo en términos literarios, se sentaba todas las mañanas a escribir y pasaba horas y horas y horas. Para él, un buen día de trabajo era pasarse 8 horas frente a una máquina de escribir y sacar 2 páginas, 8,5 por 11, que valieran la pena, que en la dinámica de la generación de una obra literaria, a juicio de Hemingway eso era bastante. Y eso me lleva a reflexionar a la cultura de la lectura de nuestros días, donde las cosas se han transformado tanto, donde la tecnología ha jugado un papel tan ambiguo y tan extraño en la forma en que nosotros generamos los trabajos del colegio, investigamos sobre temas que nos interesan, nos interesamos en cosas que a veces no nos van a ser aparentemente de utilidad alguna. Y de la misma manera, al tener tantas cosas a mano, olvidamos tan fácil. En Adbusters, una famosa periodista canadiense decía, ¿cómo es posible que hoy día estemos tan comunicados entre nosotros y aún así estemos tan solos? ¿Cómo es posible que tengamos tanta información útil a la mano y todavía no sepamos qué información consumir y qué información hacer verdaderamente relevante para nuestras vidas? Y a todos estos chicos jóvenes que veo aquí hoy, y no tan jóvenes, y a todos nosotros, esa debe ser nuestra reflexión. ¿Qué es verdaderamente importante y qué debe jugar un papel esencial en nuestras vidas? Lo cual me lleva nuevamente entonces al libro
más fuerte que el olvido. Y el libro Más fuerte que el olvido nos da ese mensaje de manera soslayada y quizá inintencionada, pero los autores de los libros nunca saben, nunca deben, inclusive no deben estar en control de lo que escriben o de los mensajes. Un escritor que está consciente de todo lo que dice su libro es un político. Y eso es una ocupación bastante triste. Pero bueno, yo creo que gustarle a todo el mundo es una ocupación triste, pero ese es otro tema. Yo mismo estoy haciendo una digresión ahora. ¿Qué nos dice Jan en este libro? Que lo verdaderamente importante es acompañar y disfrutar y hacer de los verdaderos recuerdos familiares las experiencias más relevantes y formativas y decisivas para nuestra persona, para nosotros, para nuestro corazón. Ella dice en la página 19, yo lo subrayé porque me gustó mucho, Jan, que es una mujer y su familia que vienen, que diríamos en el buen sentido, afrancesados. Dice, quiero aclarar que si me refiero sobre todo a mis sentimientos, es porque circunscribiéndome a ese tema, tengo más oportunidad de ser veraz y precisa. Curioso que en una frase se hable de sentimientos y de precisión y de veracidad, pero es así. Si me refiero a los sentimientos de los demás, puedo caer en errores. Es decir, aquí tenemos una labor de estructuración de una historia totalmente sincera, escrita desde las entrañas, donde la autora lo tira todo, como diríamos en una conversación de colmado. Ella lo deja todo, se quita la piel y nos dice, nos habla de sus sentimientos, de lo que recuerda, y es sobre todo, más allá, más fuerte que el olvido, un libro escrito con amor. Es un libro que, como ciertos periódicos sensacionalistas que uno lo exprime y botan sangre, este libro destila amor por Don Milcíades, pero sobre todo amor por el recuerdo. Y el recuerdo es muy importante, sobre todo para nosotros los dominicanos, que sufrimos, y lo voy a decir aunque suene un poco cáustico, los dominicanos sufrimos de Alzheimer colectivo. Es un tipo muy particular de Alzheimer. Nosotros no conocemos nuestra historia, y como no conocemos nuestra historia, estamos condenados a tropezar con la misma silla perpetuamente, por los siglos de los siglos, por siempre. Lo que es peor, al no conocer nuestra historia, no podemos contárnosla entre nosotros. Y un pueblo que no se cuenta su historia de continuo, que no se la recuerda, que no dice, recuerda que cuando caminaste por ahí te diste un fuetazo en el dedo que te dolió muchísimo. Entonces no sabemos ni siquiera que el otro se está dando el mismo golpe en el dedo. No podemos prever y no podemos atender las necesidades más urgentes de una nación. Pero esta es una lectura sociopolítica de este libro, que la tiene. Porque Jan, cuando nos construye este personaje, que para nosotros lo es porque no lo conocemos, cuando ella construye este personaje a partir de sus recuerdos, necesariamente tiene que digregar, que irse por otro lado para explicar por qué fue tan pavoroso para ella ese olvido de Don Milcíades. Y ella tiene que hablarnos de cómo nació, de cómo se enamoró, de cómo vivió, de cómo era, de cómo viajó a Nueva York, de cómo Nueva York no le gustó, de cómo le gustaban las frutas, de cómo escogía los aguacates, de cómo solicitó, cómo dijo que quería, que él necesitaba tener un trabajo para que luego se le olvidara a los 6 días y volviera a solicitar tener un trabajo. Y en esas digresiones es, como decía Bioy Casares otra vez, es que está la historia. Porque poco a poco, este señor tan candoroso, a quien vamos a ver olvidar todo, se va formando frente a nosotros y tomar cuerpo. Solo que cuando queremos sentarnos con Don Milcíades a hablar, ya él se nos ha ido, como se le fue a Jan. Yo los invito a leer este libro. Este es un libro muy particular, porque en términos de lo que es la incipiente, y digo incipiente por su poca rentabilidad, industria de las publicaciones en nuestro país, este es un libro peculiar.
en la actualidad en todo el mundo está muy de moda que los autores jóvenes escriban sobre sus historias personales, buscando, como todo escritor, como todo cineasta, como todo artista, como todo pintor, como todo poeta, buscando entender, porque eso es lo que hace. Quien escribe busca entender y busca que el lector se haga las mismas preguntas que él se hizo, a ver si en ese trasiego que se da, un trasiego misterioso, por cuanto le da terminación concreta a la obra y se hace indispensable, el escritor, por más que quiera, no tiene control de lo que el lector va a hacer con su obra. Y eso es lo importante, que cada uno de ustedes, cuando lean Más fuerte que el olvido, no lo van a interpretar como yo. Es muy probable y sería muy saludable que ni siquiera estuvieran de acuerdo conmigo. Y ustedes van a hacer en sus mentes a su propio Don Milcíades. Y ustedes van a ver la era de Trujillo retratada allí. Y ustedes van a ver las disquisiciones de Jean sobre la situación actual de esa frivolidad extrañísima que posee al dominicano. Esas ganas de tener cosas y ese olvido de que las cosas importantes están en comerse un dulce de leche con la familia después de la comida. Con eso es que nos quedamos, con esa cosa tan simple y devastadora que es comerse un dulce. Y ustedes verán, ustedes dirán, este tipo que está aquí parado está loco, está hablando disparate. Bueno, quizá. El caso es que yo me disfruté el libro y yo espero que ustedes lo hagan. Este es un libro sincero. A mí me ha encantado. Me ha hecho pensar, me ha hecho llorar, pero pienso que ahora yo soy cómplice de mi amiga Jan en otro plano más profundo. Y yo quiero que ustedes, aunque no la conozcan, lo sean también. Muchísimas gracias. Más fuerte que el olvido, de Jean-Marie Hollandaise, una obra memorable que yo recomiendo leer y que ahora voy a combinar a su autora a que venga aquí a hablarles a ustedes un poco de su experiencia. Venga, alumno que se quemó. Bien, la verdad es que me pareció formidable, excelente la presentación que nos acaba de hacer Rubén. Es un ejemplo de un verdadero también experto en el área de la comunicación y con razón, esa veteranía de periodista y de guionista le ha dado material y capacidad de evaluar este tipo de trabajo. Me toca ahora presentar a la autora, esa bella mujer que están viendo en esa foto, que la tenemos aquí presente, y va a decirnos unas palabras. Ella es psicóloga, tiene maestría en psicología en Estados Unidos y en Francia, ha sido articulista durante un buen tiempo, escribía en los periódicos, hace un tiempo que ya no lo hace, pero se pasó varios años haciéndolo. Es madre de 2 hijos maravillosos, trabaja en el Banco Popular, tiene ya creo que una década trabajando en el Banco Popular en materia de relaciones corporativas y de documentos y documentales del banco. Y ha escrito este libro como, yo diría, yo que fui testigo de verla hacer ese libro, casi como una necesidad de hacerle un tributo a su abuelo, a quien tanto quiso. Ella es hija de 2 académicos que están aquí presentes, ambos han sido profesores y directores de instituciones educativas durante muchos años. Yo creo que eso influyó mucho en que ella tenga esa vocación para escribir y para temas de tipo intelectual. Así que, sin más palabras, Jan, por favor, ven para que diga unas palabras. Buenas noches. Y muchas gracias, Rubén. Realmente tú me habías dicho por teléfono y por internet que estabas dispuesto a hacer eso, pero yo, o sea, tus palabras son mucho más generosas de lo que me imaginé y además bien estructurada. Bueno, yo tengo este discurso un poco larguito que le llamo Un libro de aquí. Es para mí una gran satisfacción dar a conocer este libro en un centro banilejo, y con esto quiero decir del sur del país, que le da acogida al placer que encontramos en la cultura. En una entrevista del año 2008, después de obtener el Pulitzer, el escritor dominicano Junot Díaz mencionaba cómo, a su parecer, en las comunidades de su niñez, que son Santo Domingo y también en ciertos lugares de Nueva Jersey en los años 70,
leer no era una actividad muy desarrollada o ni siquiera muy bien vista en los jóvenes. Yo pienso que esa reflexión de Junot Díaz sobre su vida es todavía mucho más cierto hoy, en la segunda década del siglo XXI, donde la omnipresencia del cine, la oferta televisiva por cable y la cantidad de información disponible que tenemos a través de los teléfonos inteligentes hacen muy lejanas las posibilidades de visitar una exposición como la magnífica que tenemos aquí, o leer un libro, o lo que ustedes están haciendo, que es todavía más personal y concreto en el tiempo, venir a una presentación donde se va a hablar sobre un libro. Así que les agradezco sinceramente el gesto a todos los participantes de esta noche y muy especialmente a la directora de esta gran casa, Julia Sorgia Castillo, que aceptó mi propuesta de que este evento tuviera lugar hoy día 22, que es justo el día de su cumpleaños. Eso es lo que se llama tener verdadero placer en el trabajo que uno hace, elegir celebrar su cumpleaños trabajando. Entonces, desde la época en que empecé a recoger notas para darle forma al libro que hoy les presento, tuve un gran interés en que la narración de esta experiencia reflejara el ambiente, la cultura y la gente de la región donde era oriundo mi abuelo. En ese camino dediqué esfuerzos para buscar estadísticas poblacionales, informaciones sociológicas y datos históricos con lo que suplir el componente de digresión que llama Rubén. Todas estas notas las imprimí y las guardé a medida que las iba extrayendo de internet o del periódico. Inclusive traté de escribir sobre ellas, pero fue en obras de un corte más literario donde encontré las fuentes que resonaban con las anécdotas que me eran familiares. La literatura nos da cuenta no solo del talento o la falta de talento de los autores, sino que también nos revela de una manera directa la forma de sentir de un grupo. Ustedes lo verán en este libro, pero aquí se los cuento con más detalle. Mi tía abuela Tata, hermana de mi abuelo, me hablaba con genuino cariño de su difunta cuñada, mi abuela Alma, que mi hija se llama así por ella, y me contaba que cada año para Navidades, abuela le regalaba a ella, o sea, a tía Tatá, y a mi bisabuela, a la suegra, un abriguito. Y más de 40 años después de fallecida mi abuela, todavía mi tía Tatá me hacía ese cuento. Y yo decía, bueno, es como una particularidad de ella, ¿verdad? Un gran cariño familiar. Sin embargo, fue cuando leí el libro de narraciones y tradiciones de Emigdio Octavio Garrido Puello, que pude entender que esa vivencia tan personal de mis parientes era en realidad una representación mayor de algo que ya pasaba a nivel de la comunidad. Parece que era una tradición sanjuanera a 20 ir a misa, que la Navidad empezaban con una novena de misa en la mañana, porque esto antes del Vaticano, así que eran del Concilio Vaticano II, o sea que eran misas que eran temprano en la mañana, y como la gente tenía frío, tenían que ir con un abriguito, o sea que el regalo del abriguito era realmente algo que respondía a una realidad social, de que ese era como el inicio de la Navidad, porque entonces la gente ahí era que enseñaba su ropa nueva y todo eso, un poco como hoy día, ir a los cines o a esas cosas. Entonces, las vivencias de mi familia estaban inscritas en una historia más grande. Así que, en honor a quienes me sirvieron de apoyo en la construcción del libro, hoy les hablaré un poco de los 4 autores sureños, que son autores de ustedes, que sirven para irrigar esta obra y a quienes los invito a consultar aquí mismo en la mediateca del Centro Perelló. Los 4 autores son Sócrates Nolasco, don Badín Garrido Puello, que es el Emigdio Octavio de Erita, Edna Garrido de Vox y Héctor Inchaustegui Cabral. El autor que conocemos como Sócrates Nolasco se llamaba en realidad Aristides Sócrates Enríquez Nolasco, y ya a partir del nombre ustedes pueden tener una idea del amor por la cultura que tenía su familia. Arístides, como el estadista ateniense conocido con el nombre del Justo y alabado por Heródoto y Platón. Sócrates, como el pensador que es piedra fundamental en la tradición filosófica griega. Lo de Enríquez es porque era hijo de Manuel Enríquez, militar adherido al partido de Luperón y pariente de Francisco Enríquez y Carvajal y de los hermanos Pedro y Max Enríquez Ureña, quienes tantos aportes hicieron a nuestra proyección intelectual. Lo de que él usara Nolasco, pues porque él era hijo ilegítimo y entonces usaba más el apellido de su mamá, parece que lo declaró tardíamente el papá.
Don Sócrates nació en 1884 y falleció en 1980 a los 96 años. Le tocó vivir en su Barahona natal y por los avatares de la política nacional también en San Juan de Puerto Rico, Caracas, La Habana y Santo Domingo. Antes de la dictadura escribió El general Pedro Florentino y Un momento de la restauración, libros que unían la historiografía al amor por las letras. Una vez instalado el régimen de Trujillo, se concentró sobre todo en la autoría de libros de corte exclusivamente literario, dejó la historia, tales como los libros que ahora le voy a señalar, que son Cuentos del Sur, Viejas Memorias. Colaboró en la antología de poetas y prosistas que se publicó en el 44 dentro de las actividades de conmemoración de la independencia nacional y que formaban parte de la colección Trujillo dirigida por Manuel Arturo Peñavalle. Más adelante, don Sócrates también publicó los libros José María Cabral el Guerrero, El diablo ronda en los Guayacanes, La ocupación militar de los Estados Unidos y en el año 75 una selección de todas las obras dispares que había publicado en periódicos y revistas. Como se observa por los títulos, sus intereses mezclaban las pasiones por la historia y el costumbrismo y por eso no es extraño que don Badín Garrido le haya solicitado que prologara su libro Narraciones y Tradiciones que ya he mencionado antes. A mí me pareció que la definición que daba Sócrates Nolasco sobre este libro reflejaba un aspecto que coincidía perfectamente con mi intención al escribir el mío, y por eso lo puse como extracto que presenta la obra que yo trato. Entonces llego a don Badín Garrido, que nació en la misma época que Sócrates Nolasco. Las fuentes difieren, pero a final del siglo XIX, y en San Juan de la Maguana, descendiente también de militares que se destacaron en la lucha por la independencia dominicana. Hizo oposición ideológica a la ocupación militar norteamericana a través de El Cable, que era una publicación que en principio tenía carácter semanal y local, pero que luego por la calidad de sus escritos tuvo una trascendencia nacional y algunos de sus artículos se publicaban en el Listín Diario de Santo Domingo o en la Información de Santiago. Y también un medio que yo no conocía, que es Patria de San Pedro de Macorís. En 1930, o sea, con el inicio de la dictadura, decidió clausurar su semanario, dedicándose durante numerosos años a la importación de vehículos de motor, principalmente a través de Asua, y no fue hasta 1960 cuando vio la luz su primer libro, Narraciones y Tradiciones, que recoge anécdotas de San Juan de la Maguana, Asua y las Matas de Farfán, pueblo del que explica el origen de este nombre, de su nombre, y la Mata de Farfán también es parte de la familia de Rubén. Entonces aquí está la explicación de don Badín sobre por qué se llama así este pueblo. Él dice, y cito: unas matas de tamarindo que hay o hubo a la entrada del pueblo. Cuando el lugar eran cerros y sabanas, don Miguel de Farfán, señor de Posibles, fabricó una casa en el sitio donde estaban ubicados los tamarindos. Eran árboles frondosos y acogedores. Los viajeros entre San Juan y Bánica pernoctaban en esos tamarindos o se daban cita para reunirse allí. Expresiones muy usuales entonces eran: dormiremos en las matas de Farfán o nos juntaremos en la mata de Farfán. La repetición continua de esta frase hizo popular el nombre, y cuando, viniendo el tiempo, el fundo del viejo Farfán se convirtió en poblado, el nombre de las matas de Farfán quedó confirmado por el público, el gran juez, como homenaje al primer valiente que se acogió a la sombra protectora de los tamarindos centenarios. Termina la cita. Don Badín publicó, entre otras piezas, En el camino de la historia de un periódico, que fue sobre su experiencia con el cable, y Nieblas de otoño. Él fue un gran colaborador de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureño y murió en Santo Domingo en el año 1982. Los cuentos de don Badín son perfectos para reflejar lo que para mí fue el ambiente de la juventud de mis abuelos, y por eso hay extractos de esos cuentos en el libro. Debo aclarar también que él era el padre de una amiga de mi mamá, de Porila Garrido, y por ello mi espíritu es alguien que tiene que ver con esta obra. Edna Garrido de Vox era un norteamericano, era folclorista, sobrina de don Badín por parte de padre y nieta del general Wenceslao Ramírez por parte de madre. También es hija de la conocida Tijides Ramírez de Garrido, cuya anécdota con respecto a las infidelidades del marido durante la dictadura retomo en el libro. Como muchos miembros de su familia,
Estuvo interesada en aprender y dar a conocer las tradiciones de su país. Nació en Azua en 1913 y a la edad de 10 años su familia se trasladó a la capital, ya que su padre, Víctor Garrido Puello, que ustedes conocen porque hay calles y cosas en su nombre, fue llamado a ocupar distintos puestos de importancia en la administración del Estado. Aquí vemos una posición completamente diferente en los dos hermanos. Hubo un hermano que se dedicó a los negocios y trató de completamente separarse de la política, y otro que fue combinado a ser parte del régimen. Bueno, pero volviendo a la vida de Edna, ella se graduó de maestra en 1934 y de 1946 a 1947 vivió en los Estados Unidos, donde realizó estudios de folclore. A su regreso al país se encargó de la División de Folclore de la Dirección General de Bellas Artes y desde allí dirigió varias investigaciones sobre este tema. También fundó la Sociedad Folclórica Dominicana y organizó el primer seminario sobre la materia celebrado en el país. Contrajo matrimonio con el folclorista Ralph Box y desde el estado de la Florida continuó realizando viajes sostenidos a la República Dominicana, donde mantenía su trabajo de rescate del folclore. En 1952 escribió la obra Reseña Histórica del Folclore Dominicano, que se mantuvo inédita hasta que Xiomarita Pérez, desde la Dirección Nacional de Folclore, en la entonces Secretaría de Cultura, la rescató y publicó en el año 2006. En 1955 fue publicado el libro Folclore Infantil de Santo Domingo, que es su obra más conocida, fue reeditada en el 1980 y después en el 2004. Y cronológicamente en la vida de ella, en el 1961 fue autora del libro Panorama del Folclore Dominicano. En 1968 el gobierno dominicano le otorgó la Orden de Méritos al Mérito Duarte Sánchez y Mella en el grado comendador por su labor de rescate del folclore. Falleció el 10 de abril del año 2010 y sus trabajos abarcaron salves, canciones y juegos infantiles, atabales, coplas, merengues, mangulín y carabiné, como expresiones campesinas que están hoy día en vía de desaparición. En mi texto ustedes podrán apreciar tan solo una breve parte de sus numerosos apartes, pero los considero una figura primordial para ambientar cuentos que son eminentemente personales y que con el aporte de Edna Garrido se inscriben en un contexto mayor. Finalmente, Héctor Inchaustegui Cabral nació en Baní y el libro que yo reseño es El Pozo Muerto. En ese libro, precisamente, él trata de una manera autobiográfica su trayectoria intelectual, tomando como centro de su visión del mundo las vivencias que tuvo en su ciudad natal. El Pozo Muerto era un pozo que estaba en la finca de su familia. Él tuvo una dilatada vida pública donde se destacaron los siguientes cargos ligados al quehacer intelectual. Fue secretario de 2 rectores de la Universidad de Santo Domingo, que hoy día es la Universidad Autónoma, pero que antes era, no tenía ese carácter. Fue redactor, columnista, jefe de redacción, editorialista y finalmente director del periódico La Opinión. Y también hizo exactamente la misma trayectoria en el periódico El Listín Diario. Fue director de Bellas Artes, fue director de Radio Caribe y de Radio Televisión Dominicana. Fue profesor vicerrector encargado del Departamento de Publicaciones y de la revista M&M en la Universidad Católica Maestra, que luego lo distinguió con los títulos de profesor emérito y escritor residente. Sobre su trabajo, Manuel de Cabral, el reconocido intelectual dominicano, a quien este año le fuera dedicada la obra del libro, manifestó: su obra extensa e intensa basta para quedarse en la historia de la literatura de nuestro país como uno de los hitos del pensamiento dominicano. Él también fue miembro correspondiente de la Academia Española de la Lengua, del Ateneo de México y del Ateneo de Bellas Artes de Río de Janeiro. En 1952 recibió el Premio Nacional de Poesía Pedro Enrique Ureña, a pesar de que sus poemas solo aparecieron en forma de libro en 1976 bajo el título Poemas de una sola angustia. En 1979 la Sociedad de Escritores Dominicanos lo distinguió con el Caonabo de Oro. A mí me pareció particularmente relevante su posición con respecto a la relación con Dios, que no es la que más comúnmente se reseña en nuestra literatura, pero que coincidía con la de mi abuela, aunque por supuesto don Héctor Inchaustegui poseía un grado de cultura más elevado que el de mi abuelo. Adicionalmente, me pareció que su parecer por la relación de los vivos con los muertos era muy similar a la mía hoy con respecto a la ausencia de mis seres queridos, fallecidos.
Además de estos 4 autores, también recurro a fragmentos de otros escritores que ya no son de la misma región de mi abuelo, pero que sí considero representativos de la vida en nuestro país, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX. Ellos son Virgilio Díaz Ordóñez, Amelia Francasi, Federico García Godoy, Arturo Damirón Ricard y Heriberto Pider Benet. Estos últimos 2 son médicos y a quienes incluyo por la dimensión de interés por la salud que tiene más fuerte que el olvido. Para los que se interesen en autores contemporáneos del sur dominicano, les remito al libro de Edgar Valenzuela, que se llama Cuentistas del Sur de la Isla, Antología, impreso en Editora Búho en el año 2005. Aquí se tratan no solo los aportes de estos autores más recientes, más jóvenes, pero también los que por motivos políticos fueron trasladados desde sus lugares de origen a vivir en el sur. Y me refiero a personas como Freddy Prestol Castillo, Ramón Marrero Aristide, y Miguel Ángel Jiménez, quien aparece brevemente en el libro que hoy nos ocupa y que para los que quieran, le gusta la genealogía, es el abuelo del exministro de las Fuerzas Armadas, Miguel Ángel Soto Jiménez. Y entonces ahí vamos viendo una clase de historia, además de un poco de literatura. Espero que junto a todos ellos, cuando digo todos ellos son todos estos autores, continuemos nosotros, ustedes, colaborando en la proyección de nuestras tradiciones culturales. Muchas gracias. Bueno, ya tuvimos la formidable presentación de Rubén. Acabamos de tener la